Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fueron un evento con muchos escándalos y acontecimientos interesantes, en el que veíamos un podio compuesto completamente por gimnastas rumanas. Hoy hablaremos de una de estas chicas que conformó ese histórico resultado. Quédate y acompáñame a conocer un poco de la historia de María Olaru. María Olaru nació en Falticeni el 4 de junio de 1982, proveniente de una familia poco funcional. Sus padres tenían problemas con el alcohol. Cuando María tenía solo 4 años, su padre decidió terminar con sus días en este mundo, quedando en la familia su madre con la misma situación con la bebida, la pequeña María y 2 hermanas mayores que dedicaban su tiempo al deporte, una apasionada por el atletismo y otra por el voleibol. Con 6 años de edad es que María comienza en el deporte de la gimnasia artística en Falticeni. Sin embargo, en ese lugar no tenían las condiciones adecuadas. Hacía gimnasia sobre colchones y alfombras. Quería hacer gimnasia rítmica, pero el entrenador del club me recomendó un deporte de potencia, como la gimnasia artística. Por su habilidad rápidamente y desde muy joven, tuvo que irse de casa. A los 7 años ya se encontraba en Deva, específicamente en el CSS Cetate Club Deva, y tuvo como entrenadora a Liliana Cosma. A su corta edad ya tenía en mente el deseo de llegar a ser como Nadia Comaneci. Gracias a sus capacidades físicas, sobre todo fuerza y resistencia, fue vista como una atleta para trabajar sobre los 4 aparatos de la rama femenil, una gimnasta completa. A la edad de 11 años, en 1993, es promovida al equipo de la categoría mayor, haciendo frente con éxito a los requisitos. Después de un año, tuvo que regresar nuevamente a su club, porque era aún demasiado joven. En 1995 se reincorporó al equipo junior en Bucarest. En ese momento, Olaru se graduó en el Centro de Entrenamiento Nacional de Deva en 1996 después de ganar la medalla dorada en salto en el Campeonato Europeo Junior. Pero fue hasta 1998 que la veríamos ascender a la categoría mayor. El año que ascendió a la categoría mayor, ocupó el primer lugar con el equipo rumano y el segundo lugar en salto en el Campeonato Europeo. Al año siguiente, contribuyó a la medalla dorada por equipos en el Campeonato Mundial de 1999 en Tianjin, China, y se convirtió en la segunda gimnasta rumana en la historia, después de Aurelia Dobre, en ganar el título general individual. María Olaru no se consideraba una chica supersticiosa, pero era alguien que confiaba mucho en sus presentimientos. Siempre supe cuando una rutina iba a salir bien y cuando iba a salir mal. Por ejemplo, en China, cuando gané la general individual, no dormí nada la noche anterior al encuentro. Estaba nerviosa, pero sabía que tenía que creer en mí misma. Estaba tan segura que iba a ganar, que de hecho tenía unas cosas autografiadas listas de antemano por si no tenía tiempo de hacerlas después del encuentro. Y así, llegamos a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde conoceríamos al equipo dorado rumano. Y no era para menos. En estos Juegos Olímpicos, el equipo estaba conformado por Simona Amanara, Bobok, Andrea Isarescu, Claudia Presacan y Andrea Raducan. En un nuevo formato en aquel entonces, cuando Rumania terminó, tanto Rusia como China, todavía les quedaban 2 aparatos por delante. Las rumanas solo pudieron retirarse a sus asientos y ver cómo, primero, las chicas rusas caían de la viga y las barras, y luego las chinas se hundían en una serie de notas bastante malas en salto. Al final, Rumania se llevó el primer lugar por equipos,
superando a Rusia y a Estados Unidos. En la general individual veríamos un podio que jamás podrá volver a repetirse. Rumania se llevaba el primero, segundo y tercer lugar. En el primer lugar había quedado Andrea Raducanu, en la segunda posición Simona Manar y en el tercer lugar la protagonista de esta historia, María Olaru. Pero después de la controversia y la descalificación que sufrió Andrea Raducanu, que por cierto, si no has visto el video, te lo dejo en una tarjetita para que sepas cuál fue o qué sucedió con toda esta situación en aquel entonces. Después de la descalificación de Andrea, este podio completamente rumano desaparecería, otorgándole la medalla de plata, o sea, del segundo lugar, a María Olaru. Estos fueron sus mejores resultados, porque también clasificaría en la final de viga de equilibrio, pero quedaría hasta el sexto lugar. Olaru se retiró después de los Juegos Olímpicos del 2000, señalando que el nuevo código de puntos no sería adecuado para gimnastas de su altura, y se inscribió como estudiante en la Universidad de Timisoara. María Olaru llegó a esta universidad al mismo tiempo que Gina Gogian y Simona Manar. Muchas generaciones gimnásticas perdieron el contacto después de retirarse. No queríamos que eso sucediera. Crecimos juntas y queremos seguir juntas. En ese mismo año del 2000, fue condecorada con la Orden Nacional Servicio Fiel con el grado de comandante. Después de una larga actividad en el equipo nacional de gimnasia, Olaru se sometió a una cirugía donde le implantaron una varilla de titanio en su columna vertebral. En el 2002, las 4 chicas de oro planeaban abrir un centro de formación en Timisoara y las obras de la construcción comenzarían en poco tiempo en aquel entonces. Funciona muy bien, porque entonces terminaré la escuela y tendré mi título de entrenadora. Desafortunadamente, los planes para construir este centro fueron abandonados debido a la falta de fondos. En el 2004, María Olaru estuvo a punto de aparecer sin ropa en un DVD titulado Goldbeard and Euro Angels, filmado en Japón. María rechazó la oferta. Misma oferta que también le ofrecieron a otras exgimnastas rumanas, como Corina Ungurianu. Y así, la vida de María Olaru siguió su rumbo como cualquier otra exgimnasta. Se fue al extranjero durante un corto periodo de tiempo para ser entrenadora. Regresó, sacó la maestría en gestión de deporte y en el 2015, en una boda discreta, solo con familiares cercanos, se casó con Bogdan Dianoku. Los medios de comunicación dijeron que esta boda fue realizada debido a que María ya se encontraba embarazada. Una vida que parecería que seguiría sin mucha más novedad. Para el 2016, todo cambió, estallando un gran escándalo en la gimnasia rumana. Con la editorial Vremya, dentro de la Feria Internacional del Libro, Bookfest, María Olaru dio a conocer su libro autobiográfico, titulado El precio del oro, sinceridad incómoda, que retumbaría en todos los medios de comunicación. En el libro, cuenta el trato duro y los abusos por parte de los entrenadores, Vitagna y Octavian Belu, mencionando que el camino hacia la medalla dorada estuvo sembrado de mucho sufrimiento. Entre las páginas que guardan sus memorias, se puede leer lo siguiente. Octavian Belu y Mariana Vitag estaban enfadados porque habían pillado al atleta llevando caramelos para las otras chicas. Lo peor vino después. Los padres de Andrea Ulmeanu fueron convocados a la escuela porque los entrenadores querían expulsarla, para dar un ejemplo a todos los demás. Así que yo tuve que presenciar una escena terrible que no puedo olvidar. Ahí, en el pasillo, en el aparato llamado piso, frente a todos, el padre de nuestra compañera se quitó el cinturón del pantalón y la golpeó, golpeándola salvajemente como si lo incitaran sus gritos y contorsiones. Fue un espectáculo desagradable y para mí traumático, de humanidad o de utilidad. ¿De qué más hablar? Nadie intervino de ninguna manera para quitárselo de las manos. De rabia y vergüenza lloré todo el entrenamiento. No podía.
pero tampoco quería parar a pesar de las advertencias, algunas nada delicadas de los entrenadores. Lloré con despecho, con impotencia. Me pregunté si en una situación así mi padre habría hecho lo mismo. Al final de la sesión del entrenamiento escuché al señor Belu. «Oh, Laru, ven aquí. ¿Qué es eso de ti? ¿Crees que alguien lloraría por ti?» Y de nuevo, un golpe, un crujido. Me llenó con unas cuantas bofetadas y el señor Belu tiene una mano dura. Pero tenía razón. Ninguna de las chicas, aunque había sucedido ante sus ojos, reaccionó de ninguna manera. En otros pasajes de este libro se puede leer también: estaba llena de horror. Yo que volvía a casa con mis miedos y obsesiones, era justo lo que no necesitaba. A veces el terror es más difícil de soportar cuando temes ser castigado que el castigo en sí. Tuve un día muy malo. El entrenamiento de la mañana me fue mal. Desde que me desperté de la cama, me dolía mucho la espalda. Luego, en los entrenamientos, no pude hacer nada. Cuando el señor Carpinizan vio que me iba mal, empezó a pegarme. Me dio 3 bofetadas. En la viga me paré, nuevamente lo hice mal porque me dolía más y más la espalda. Cuando bajé de nuevo, me golpeó, me abofeteó y me tiró al suelo. Cuando estaba ahí, bajó, empezó a pisotearme. Estaba llorando mucho, tenía los ojos y la cara hinchados. El miércoles 19 de enero de 1994 todavía estaba en el equipo. Fui al gimnasio, calenté, empecé con la viga, me fue bastante bien. En suelo en realidad no tanto, me gritó el señor Forominte. Al principio del entrenamiento en el piso me preguntó si tenía algún problema. Le dije el talón y la pierna. Aunque me duela más, no tengo a nadie a quien decirle. A veces me duele la cabeza, los talones y los muslos. En las barras asimétricas me equivoqué, me volvió a gritar, pero no tengo nada que hacer. Así es la vida. Tenía ganas de llorar, pero no lloré. También en el plantel, las gimnastas sufrían no solo dolores musculares y óseos, sino también enfermedades contraídas a través de los hospitales donde estaban. Y para completar, salí del hospital con algo extra. Se llamaba hepatitis B, de los instrumentos médicos utilizados en los hospitales donde había estado durante los últimos 3 meses. ¿Fue en Deva, en Bucarest o en algún otro hospital? ¿Quién sabe? De todos modos, no serviría de nada. Yo solo fui una víctima colateral. Es cierto que podría decir que me salió barato. Otros tuvieron suerte de obtener cosas mucho más feas y peores de estas transfusiones. El virus de la hepatitis B se había instalado en mi sangre. Lo iba a tener toda mi vida y tendré que tener cuidado. No es tan grave como la hepatitis C, pero no es tan discreta como un resfriado pasajero. Al contrario, sobre este tema, hubo algunos que se apresuraron a preguntarme de dónde me había contagiado, con quién lo había contraído, ahí en el hospital. Después de retirarme, a principios del 2001, quise ver mi historia clínica del INMS. Inicialmente, alguien ahí se había ofrecido a ayudarme, pero luego renunció sin explicación, prefiriendo desaparecer. Sospechaba que algo podría estar pasando ahí. Fue solo recientemente, a través de la intervención de alguien con cierta autoridad en el sistema, que mi esposo y yo llegamos a ver el misterioso archivo. Me di cuenta que le faltaban páginas, Sí, acababan de arrancarle hojas, con tal premura y descuido que quedaron pedazos ahí atados al lomo. ¿Qué datos importantes habrían estado ahí? Ya nadie puede saberlo. De todos modos, algunos importantes para mi salud. Esto es que el perpetrador ni siquiera se había molestado en quitarlas, para borrar las huellas de su miserable intervención. Me parece obvio que el propósito de tal acción era que nadie pudiera ver alguno de los resultados diagnósticos o recetas. Este libro caía como una bomba dentro de la gimnasia rumana, porque salía justo en el momento y el año en el que el equipo rumano no lograba clasificar a los Juegos Olímpicos. Ante tal situación y acusaciones, Octavian Belu respondía lo siguiente, entre tantas entrevistas que dio. No recuerdo que hace 16 años reaccionara de esa manera. Eso no es un método de preparación, una bofetada. Parece que ahora un grupo de simpatizantes frustrados por sus razones personales están tratando de abolir el deporte. Si ahora se arrepiente de haber hecho gimnasia y de haber sido campeona mundial y olímpica, eso es otra cosa. Apareció en todo el mundo. De hecho, es una moda. Libros con este tipo de historias han aparecido en todo el mundo. Quiero ver el libro. Había otro libro en el que después de que se dijeron
muchísimas barbaridades, este libro era un panfleto. Me entristece lo que escucho. Vi que María llevaba un diario en el que anotaba ciertas cosas. Sabía que era costumbre que las gimnastas llevaran un diario de este tipo, pero incluso después de todo este tiempo, un diario escrito por una niña a los 12 años representa la visión que tenía de la vida, como de la gimnasia a esa edad. No voy a entrar en discusión con María Olaru. Trabajamos juntos y los resultados se notaron. Tanto María como yo somos el producto de un sistema de luces y sombras. No recuerdo haber tenido en 1994 un arrebato violento. Un hombre de 95 libras golpeando a una niña está totalmente fuera de lugar. Los recuerdos son suyos. Si se queda con una parte limitada de lo que sucedió durante ese periodo, es el problema de María. Me duele. Nosotros por estas niñas hicimos de madre y padre, incluso de masajista muchas veces. Siento cierta tristeza que no puedo reprimir. Quería preparar a estas niñas como personas que pudieran resistir cualquier cosa. Pero Octavian Belu, en una entrevista con Weekend at the Baru, mucho antes de que estallara este escándalo, habló sin rodeos sobre las supuestas correcciones físicas que se aplicaban o se aplicarían a las gimnastas. He aquí un breve extracto. ¿Te has inspirado en alguna forma de trabajo de alguien más? Yo digo que el sistema simplemente se ha desarrollado. Ni yo, ni Goriak, ni los demás trabajamos con Bela ni siquiera un minuto. No sabía cómo lo hacía. El entrevistador pregunta: ¿se oía sobre golpear a las gimnastas? No sé. En gimnasia el rigor se confundía. No me avergüenzo de decir, hay que ser riguroso, severo, se entrena, hay que saber hablar. Pero en nuestro país, los puristas y analistas que estaban exentos de educación física en la escuela y ahora hacen análisis, dicen, señor, ¿no es tan difícil? Siempre he dado este ejemplo. ¿Sabes cuánto tiempo Giorgio Enescu tocaba el violín a los 5 años? 7 horas al día, a los 5 años, y a los 6 años ya estaba componiendo. No se puede destacar en ningún campo de la actividad fingiendo o saltándose pasos. Los deportes de rendimiento son una actividad casi voluntaria que se realiza si lo disfrutas y si tienes las habilidades y talento. En gimnasia entras a los 6 años, esperas entrenando 10 años, pero en el camino los niños son seleccionados. Aquellos que no pueden, no quieren o tienen otras razones de salud se detienen en el camino y 2, 3, 5 llegan a la cima. Muchos vienen, pocos son escogidos. Pero María tenía quien la apoyara. Otra exgimnasta. En una entrevista telefónica con Realitate TV, Ekaterina Szabo, estrella de los Juegos Olímpicos de 1984, relató algunos episodios impactantes. Recordaba muy bien el color de las zapatillas del señor Bela Karolyi, haciendo alusión que ella también recibió ese tipo de castigos, y que cuando María aún era gimnasta, le enviaba cartas sobre los comportamientos que tenía Vittagna y Octavian Belu con ella. En estas cartas ella describía cómo la ofendieron y cómo la golpearon, y Caterina decía que lo tenía todo. Las cartas que recibió de María las escaneó y las envió a las personas que necesitaban verla. Otras gimnastas, decía, tenían miedo de decir lo que había pasado. Pero ante este ir y venir de dichos y los medios de comunicación haciendo un festín de toda esta situación, hablando de los maltratos de los entrenadores con sus atletas, salieron Corina Unguriano, Andrea Raducanu, Sandra Isbasa, Catalina Ponor y Mónica Rosu, entre otras atletas más, a desmentir que Vittagna y Belu abusaban de sus atletas. Andrea Raducanu decía que estaba agradecida con Dios por el hermoso destino que tuvo, y sabía y que era consciente de que tal vez era privilegiada, pero había trabajado muy duro para conseguir lo que había logrado, diciendo también que era cierto que les habían exigido,
pero que no puede ser de otra manera si se querían resultados. Sobre el libro de María Olaru, Andrea Raducán dijo que no lo había leído, ni había tenido diálogo con su ex colega durante 4 años, mencionando que si encontró la paz publicando ese libro, no sabía si el precio era un poco alto. Catalina Ponor, por su parte, mencionaba que llevaba 25 años haciendo gimnasia, en el que iba y venía sin parar, y preguntaba, ¿crees que si me hubieran pegado, habría vuelto a la gimnasia tantas veces? Lo hago por diversión. Estas 2 personas me formaron. Por supuesto, hubo discusiones entre nosotros, rigor, entrenamientos más duros, pero creo que sin estas cosas no habría habido un buen rendimiento y un buen resultado. Estas y todas las declaraciones de las gimnastas que te mencioné salieron en el canal televisivo rumano Antena 3. Mariana Vitagna, en el mismo canal televisivo en Antena 3, dijo lo siguiente: agradecemos a todas las gimnastas con las que hemos trabajado por los maravillosos momentos que vivimos juntas. Ahora, obviamente, hay momentos en los que todos hemos cometido errores. Nos dirigimos hacia ti y te pedimos disculpas. También esperamos sus disculpas. Es triste separarse de un deporte por el que se pone toda el alma. En este mismo programa, Octavian Belu contó con tristeza cómo la prensa rumana utilizaba su imagen y la de Mariana Vitagna cada vez que alguien en algún lugar recordaba que había recibido una corrección de parte de su entrenador. Belu explicó la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de los entrenadores que cuidan y entrenan incluso a 16 niñas menores de edad en el periodo más difícil de la pubertad, para lo cual hay que imponer restricciones durante los campamentos de entrenamiento. Para Olaru existió apoyo dentro y fuera del deporte, pero también cuestionamientos. El más recurrente: ¿por qué escribir y hablar del tema hasta ahora? Antes de terminar con este tema, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre los dichos de cada lado? Déjamelo saber en los comentarios. Es un deseo mío que ha brotado en mi mente desde que estaba haciendo gimnasia y supe que iba a escribir este libro. Y cuando me refiero al momento adecuado, también me refiero a tener tiempo y tener las condiciones necesarias, pero también a estar lo suficientemente satisfecha conmigo misma como evolución. No era lo mismo escribir a los 18 años a escribir ahora, con más de 30. Esto se materializó cuando tuve un embarazo con eventualidades y problemas. Me postró en cama y durante los últimos 3 meses solo había estado en el hospital. Soy una persona activa, tanto física como intelectualmente, así que dije, este es el momento. También me sentí lista y comencé a armar las cosas. En 2014 me quedé embarazada. El libro estaba listo en febrero del 2015 y el hecho de que solo se esté lanzando ahora es porque no ha sido un camino fácil. Fue un camino bastante difícil. Las editoriales evitaron darme respuesta. Lo mismo aquí, muy pocos querían hablar de esto. No es una pelea con absolutamente nadie, es simplemente una aclaración, o si se quiere, una reconciliación. Así es como sentí la necesidad ahora en la edad adulta. Por el contrario, alabo a quienes marcaron mi existencia y evolución. El periodista Grigore Cartiano también hizo un breve comentario en las redes sociales, específicamente en Facebook, sobre las revelaciones de María Olaru, donde decía lo siguiente: la exgimnasta María Olaru dice que los entrenadores que la hicieron campeona mundial y olímpica, Octavian Belu y Mariana Vitag, le hablaron mal e incluso la golpearon. Si es así, no lo sé, pero el hecho de que María Olaru se haya casado con el diputado Bogdan Dianoku, un personaje insalubre, rusoparlante, antieuropeo y antiamericano, creación del PSD y el actual presidente del PRU, me hacen sospechar. Los rusos tienen la mala costumbre de desestabilizar un país desacreditando sus valores. Pero un año después, en el 2017, María Olaru anunció que también, el año en el que se había publicado su autobiografía, se había separado de su pareja, pero no lo había hecho público por cuestiones políticas del momento. Hoy en día, María Olaru es profesora de educación física y tiene un canal de YouTube, el cual te dejaré en la parte de abajo
y si quieres le puedes mandar un saludo de mi parte. En su canal da ejercicios para cualquier tipo de personas, hace rutinas muy seguido, donde comparte su conocimiento. Con su canal, en palabras de ella, intenta ayudar con ejercicios sencillos, eficientes, útiles, educativos, con fines terapéuticos, mejorando tu vida considerablemente. María Olano, una gran gimnasta de otra época dorada de la gimnasia rumana. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, me dejes un comentario y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.